Soy de Puebla, Puebla, y cuando estaba en la universidad había noches en las que el trabajo se alargaba más de lo normal. Aquella vez, después de horas interminables con mis compañeros, corrí al baño sin imaginar que ese pequeño retraso cambiaría todo. Al salir, el estacionamiento estaba vacío. No quedaba nadie que pudiera darme aventón. Yo no llevaba coche y a esa hora el transporte público ya había desaparecido por completo. En esos años ni siquiera existía Uber ni taxis por aplicación. El silencio de la noche se sentía pesado, como si la ciudad misma me hubiera dado la espalda. La única opción que se me ocurrió fue ir a casa de mi abuela. No éramos cercanas, casi no convivíamos, pero vivía a unos cuantos kilómetros de la universidad, en la calle Fray Juan de Zumárraga, en la colonia Tres Cruces, una zona que de día parecía normal, pero de noche se transformaba en algo completamente distinto. Si buscan esa calle en Google Maps, entenderán a qué me refiero. Las casas terminan abruptamente y dan paso a un enorme terreno baldío, oscuro, silencioso, como si no perteneciera a este mundo. Aquella noche hacía frío y una brisa extraña recorría la calle. No había una sola persona afuera, ni un perro, ni un auto, nada, solo mis pasos resonando contra el pavimento. Caminé durante lo que pareció una eternidad hasta llegar a la casa de mi abuela. No avisé que iría, pero tenía llave. Pensé que, aunque no fuéramos cercanas, era normal que me dejara pasar si necesitaba quedarme a dormir. Inserté la llave y giró sin problema, pero la puerta no se abrió. Algo la detenía desde adentro. Comencé a empujar con fuerza mientras tocaba y le gritaba su nombre. Nunca he sido sutil. Empujé una vez más, con tanta fuerza que la puerta se abrió apenas unos centímetros. En ese instante vi movimiento. Una figura salió corriendo del patio hacia el interior de la casa. Mi corazón se aceleró. Segundos después, mi abuela apareció en la puerta, usando una bata. Me preguntó con voz seca qué hacía ahí. Entonces lo noté. Sus ojos. No eran normales. Se veían rojizos y sus pupilas parecían dilatadas, como si reflejaran una luz que no venía de afuera. Le expliqué que no tenía cómo regresar a mi casa y le pregunté si podía quedarme esa noche. Hubo una pausa. No incómoda, inhumana. 15 segundos exactos. 15 segundos en los que me miró fijamente, sin parpadear, como si esperara que me arrepintiera. Finalmente dijo, «Dame un momento». Cerró la puerta en mi cara, pero antes de que se cerrara por completo, lo vi. Lo juro. Por esa rendija, en una fracción de segundo, detrás de mi abuela, en el patio, había luz roja, una luz viva, y dentro de esa luz, 3 figuras. Eran 3 mujeres desnudas, de pie, formando un triángulo perfecto. No se movían, no hablaban, solo estaban ahí, iluminadas por velas, mirándome. Mi mente intentó buscar una explicación. Pensé que quizá mi abuela tenía visitas, que estaba pasando algo extraño, pero humano. Me dije que cuando abriera de nuevo me presentaría a sus amigas, avergonzada. Pero cuando la puerta volvió a abrirse, minutos después, no había nadie. El patio estaba vacío. La casa parecía normal, excepto por una cosa, el olor. Un olor intenso a hierbas, velas e incienso, tan fuerte que me mareó. Esa noche no dormí. Sentía que algo me observaba desde cada rincón de la casa. 5 años después, cuando mi abuela murió, nos enteramos de algo que nos dejó helados. Había dejado la casa, con todo lo que había dentro, a una de sus amigas, no a la familia, a nadie más. Nunca volvimos a ir. Si alguien vive por esa zona, les pido que tengan cuidado. Presten atención a los sonidos en la noche, especialmente cuando hay niebla, especialmente si ven sobre alguna barda el resplandor de velas encendidas, porque hay cosas que no deberían ser interrumpidas y casas que nunca están realmente vacías. Siempre me ha gustado el senderismo. Desde joven sentía una atracción especial por los lugares altos, silenciosos, esos donde el ruido de la ciudad desaparece y algo más parece observarte. Por eso conocía bien el Cerro de la Estrella, en Iztapalapa. Lo había recorrido varias veces sola. Había aprendido sus rutas, sus atajos y también sus advertencias no escritas. Uno de sus accesos está justo detrás del Panteón Civil San Nicolás Tolentino. No es una entrada oficial, es un paso improvisado, casi oculto donde el muro del fondo del panteón se abre lo suficiente para permitir el paso. Desde ahí se puede subir hasta la cima,
y luego bajar por las rutas pavimentadas que usan los turistas. Yo ya lo había hecho antes, por eso pensé que sería buena idea llevar a toda mi familia. Era el año 2017. Mis 2 hijos estaban en secundaria y se emocionaron mucho cuando les propuse la caminata. Se emocionaron aún más cuando les dije que nuestra perrita, Kiki, nos acompañaría. Era una cachorrita juguetona, dulce, llena de energía. Nadie sospechaba que ese paseo terminaría marcándonos para siempre. Llegamos a las faldas del cerro alrededor de las 3 de la tarde. El sol aún estaba alto. Nos sentamos a comer los sándwiches que habíamos preparado y a disfrutar del silencio. Todo parecía normal, hasta que algo llamó mi atención. Desde donde estábamos, se podía ver claramente una de las cuevas del cerro. Al principio pensé en acercarme a explorarla, pero antes de decidir nada, apareció un grupo de personas. Vestían ropa común, nada fuera de lo normal. Caminaban tranquilamente hacia la cueva. No hablaban entre ellos, solo avanzaban. Algo en su presencia me incomodó, pero no supe explicar por qué. Decidimos quedarnos observando. Pasaron 10 minutos, luego 20, luego 30. Nadie salió de la cueva. Ese fue nuestro primer error. De pronto, aquellas mismas personas comenzaron a salir, pero ahora vestían camisas rojas. No todas iguales, pero todas rojas. Algo dentro de mí gritó que nos fuéramos de ahí. No lo dudé. Les dije a mi esposo y a mis hijos que era momento de irnos. Comenzamos a subir campo traviesa, alejándonos de la zona. Al principio no sentí miedo. Ya había pasado por lugares así antes. Había visto rituales, restos de brujería, animales muertos. Pero esta vez era distinto. El cerro se sentía vivo, hostil. La tierra empezó a comportarse de forma extraña. Cada paso que dábamos, el suelo se hundía. Nuestras piernas se enterraban como si el cerro intentara tragarnos. Avanzar se volvía agotador. Mi esposo fue el primero en detenerse, luego mi hijo. Entonces Kiki comenzó a llorar. Se echó al suelo y se negó a seguir. Ahí supe que algo estaba muy mal. Habíamos estado subiendo demasiado tiempo. Según mis cálculos, ya deberíamos haber llegado a la carretera hacía más de 20 minutos. Fue entonces cuando lo recordé. Sentí un nudo en el estómago. Había cometido un error imperdonable. Siempre que entro a lugares poco transitados, pido permiso. Mi papá me enseñó desde niña que en estos sitios habitan energías guardianas, entidades que cuidan el lugar y exigen respeto. Siempre hay que presentarse, pedir permiso e incluso dejar una pequeña ofrenda. Pero esa vez lo olvidé, y el cerro nos estaba cobrando la falta. Comencé a disculparme en voz baja, casi susurrando. Le pedí permiso al lugar, le pedí que nos dejara salir. Por dentro sentía pánico, pero traté de no mostrarlo. Les dije a mi familia que no tuvieran miedo, que todo estaría bien, pero mis palabras solo empeoraron las cosas. Mi hijo comenzó a llorar, decía que ya no podía caminar, que sus piernas no respondían. El sol empezaba a ocultarse, y yo sabía que si la noche nos alcanzaba ahí, algo terrible iba a pasar. Con desesperación, solté la correa de Kiki y me amarré a la cintura de mi hijo para arrastrarlo. Sentía que no solo el cansancio nos detenía, algo más, algo fuerte, algo que no quería dejarnos ir. Comencé a rezar. Le pedí a mi esposo que hiciera lo mismo. Con cada oración avanzábamos unos pasos. Entonces, después de lo que parecieron horas, vi algo que me devolvió el alma al cuerpo. La barandilla de la carretera. Habíamos salido. Lo que debía tomar 1 hora y media se convirtió en 3 horas de terror. Pero lo peor aún no había terminado. Mientras descendíamos por la carretera, notamos que no estábamos solos. Había gente caminando junto a nosotros. Niños, parejas, familias completas. Todos bajaban a nuestro ritmo. Pensamos que era normal. Mucha gente visita el cerro. Hasta que llegamos a la salida. Uno de mis hijos preguntó: «Mamá, ¿y la gente que venía con nosotros?». Miré alrededor. No había nadie. Ni una sola persona.
Solo nosotros cuatro, Kiki y un silencio absoluto. Ni grillos, ni viento. Me gusta pensar que esas figuras nos estaban cuidando, que nos guiaron para salir con vida. Porque después de lo que sentimos ahí arriba, saber que no estábamos completamente solos fue lo único que me dio calma. Pero hay cerros que no olvidan, y lugares que, si entras sin permiso, no siempre te dejan salir. Buenas noches. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y vivo en la Ciudad de México, en la alcaldía Álvaro Obregón. Lo que voy a contar no es una historia escuchada, es algo que marcó mi vida y la de mi familia para siempre. Está relacionado con La Llorona y con mi hija. Cuando era joven vivía en casa de mis padres. Nuestra casa estaba muy cerca de un río, casi pegada a una barranca. Desde niños crecimos escuchando que esos lugares atraen cosas que no pertenecen a este mundo, que ahí se aparece La Llorona. Durante más de 20 años muchas veces la escuchamos, pero hubo ocasiones que jamás voy a olvidar. La primera vez tenía 16 años. Aquella noche regresé de fiesta, alrededor de las 4:30 de la madrugada. Había tomado, reído, bailado. No venía pensando en fantasmas ni leyendas. Mientras bajaba las largas escaleras del andador que conduce a mi casa, una ráfaga de viento helado me golpeó el rostro. Y entonces lo escuché. Un lamento. No era un grito normal, era un sonido largo, desgarrador, como si alguien llorara desde muy lejos, y al mismo tiempo desde dentro de mi cabeza. Sentí un escalofrío, pero no miedo, tal vez por el alcohol. Seguí caminando. Al llegar a casa, mi mamá estaba despierta esperándome. Le conté lo que había escuchado. Se rió y me dijo que eran tonterías, que era por andar borracho. Yo, con la valentía estúpida de la juventud, le respondí que no me dio miedo, que hasta le hubiera invitado una cerveza a La Llorona. Mi mamá dejó de reír. Me miró muy seria y me dijo algo que aún resuena en mi mente. El día que la tengas frente a frente, no vas a bromear. Años después, cuando tenía 21, ya estaba casado con la madre de mis hijas, Lisbeth. Vivíamos en unos cuartos que mis padres nos rentaban en el último nivel de la casa. Mi primo Paco vivía justo al lado. Una noche volví a escuchar el mismo lamento. Mi habitación tenía un ventanal enorme. Cada sonido se amplificaba. Los perros comenzaron a aullar. El lamento entraba directo al cuarto, como si estuviera parada afuera. Le conté a Paco y decidimos hacer una apuesta. La próxima vez que se escuchara, lo despertaría y saldríamos juntos a buscarla. No tardó en suceder. Una madrugada volvió el lamento. Desperté a Paco. Él, muerto de miedo, se negó a salir. Me burlé de él durante días, llamándolo cobarde. Pero el destino es cruel, porque lo peor aún estaba por venir. Un año después, Lisbeth quedó embarazada de nuestra segunda hija, Valeria Montserrat. Cuando tenía alrededor de 3 o 4 meses de embarazo, los lamentos comenzaron a escucharse más seguido, casi todas las noches. Yo se lo decía, pero ella intentaba ignorarlo. Hasta que una noche cometí el peor error de mi vida. La desperté para que escuchara. Desde ese día, todo cambió. Lisbeth empezó a escuchar los lamentos todas las noches, incluso cuando yo no los escuchaba. Valeria, aún en su vientre, se movía con desesperación cada vez que aquel llanto resonaba en la madrugada. Parecía reaccionar, como si reconociera el sonido. Cuando Valeria nació, las cosas empeoraron. La bebé se despertaba llorando aterrada a medianoche. Su reacción no era normal. No era llanto de hambre ni de incomodidad. Era terror puro. Su rostro se retorcía, temblaba, y justo después los lamentos se escuchaban afuera. Los perros aullaban, el viento se levantaba y el llanto volvía. Mi esposa me culpó, y tenía razón. Mi madre fue directa. La Llorona se quiere llevar a tu hija. Buscamos ayuda. Nos recomendaron tijeras abiertas bajo la cuna, limpias, rezos, un ojo de venado, dejar la Biblia abierta en un salmo específico. Hicimos todo. Poco a poco los lamentos se fueron alejando, pero Valeria seguía despertando siempre antes de que se escuchara el llanto, como si supiera, como si la sintiera venir. La bautizamos muy pequeña. Con el tiempo las visitas cesaron. Valeria creció. Hoy ya es grande. A veces le cuento esta historia, y entre risas nerviosas le digo que su madrina era la Llorona. Ella se ríe, pero yo no.
porque hay noches en las que el viento sopla igual que antes, y juro que a lo lejos aún puedo escuchar ese lamento llamándola por su nombre. Soy de Bogotá, Colombia, una ciudad donde la moto no es un lujo, sino una forma de vida. Tenía 19 años cuando compré mi primera motocicleta, recién salida del concesionario. El olor a nueva, el motor perfecto, la emoción de rodar sin rumbo. Esa misma emoción fue la que me llevó a cometer una de las peores decisiones de mi vida. Una noche de martes, alrededor de las 10 de la noche, llamé a un amigo y le propuse algo que sonaba divertido en ese momento: ir a un pueblo fantasma. Según lo que se contaba, ese lugar había sido una fábrica donde los empleados vivían con sus familias, una pequeña ciudad encerrada en sí misma. Hoy estaba completamente abandonada. Se decía que ahí pasaban cosas raras, que no todos regresaban igual, que algunos no regresaban. Salimos sin pensarlo demasiado. Después de aproximadamente una hora de manejo, algo comenzó a sentirse mal. La ruta no coincidía con lo que esperábamos. En lugar de acercarnos al pueblo fantasma, parecía que nos adentrábamos en otro lugar. La carretera se volvió angosta, rodeada de fincas, pero todas estaban completamente a oscuras. Ni una sola luz encendida, ni una sombra, ni un perro. Intentamos revisar el GPS, sin señal. Los celulares parecían muertos. Para no sentir miedo, comenzamos a bromear, reírnos forzadamente, pero el silencio alrededor se hacía cada vez más pesado. El sonido del motor era lo único que rompía la noche. 30 minutos después, vimos algo que nos dio un poco de alivio: una pequeña estatua de la Virgen pegada a una pared, iluminada por una luz tenue. Nos detuvimos a observarla. En ese instante, la luz comenzó a parpadear. Nos quedamos en silencio. Luego nos reímos nerviosos. Mi amigo dijo: «Parece que no nos quieren aquí». Arranqué de nuevo, pero el verdadero horror aún estaba por manifestarse. Minutos después, una sensación extraña me invadió. Un miedo profundo, irracional, un frío que me atravesó los huesos. No lo dije, pero supe que mi amigo sentía lo mismo. Y entonces, lo vimos. En medio del camino estaba un gato negro, pero no era un gato normal. Era enorme, más grande que un perro, más grande que cualquier animal que hubiera visto. Se quedó inmóvil, observándonos. Pensé que si atacaba y caíamos, nadie sabría dónde estábamos, pero no atacó. Lentamente se hizo a un lado del camino. Sus ojos no eran los de un animal. Nos miraba con una inteligencia perturbadora, como si nos estuviera evaluando. Pasamos a su lado sin mirarlo demasiado. Cuando lo perdimos de vista, nos detuvimos. «Dime que viste lo mismo que yo», le dije. Mi amigo asintió, pálido. Decidimos regresar. Entonces volvió a aparecer. Esta vez estaba más lejos, pero lo vimos con claridad, y lo que hizo después nos robó el aire de los pulmones. El animal se levantó sobre dos patas, caminó así un par de pasos y luego se sentó al costado del camino, observándonos. Eso no era un animal. Aceleré la moto como nunca, no miré atrás, solo quería salir de ahí. En el camino de regreso no dijimos una sola palabra. Cuando por fin llegamos a la ciudad, hablamos de lo ocurrido. Ambos tuvimos el mismo pensamiento: si hubiéramos seguido avanzando, algo peor nos habría pasado. Tiempo después investigué. Hablé con expertos en fauna silvestre. Les describí exactamente lo que vimos. Todos dijeron lo mismo: no existe ningún felino así en la región, ningún mamífero de ese tamaño, ninguno que camine erguido. Pero yo lo recuerdo perfectamente. A veces, antes de dormir, cierro los ojos y aún puedo verlo de pie, en medio del camino, esperándonos. Hola a todos, mi nombre es Gustavo. Soy originario del Estado de México, específicamente del municipio de Ixtapaluca. Lo que voy a contar ocurrió hace más de 9 años, pero hay noches en las que el recuerdo vuelve con tanta fuerza que siento el mismo miedo, como si aún me estuvieran siguiendo. Aquella noche regresaba de ver a quien entonces era mi novia, hoy mi esposa. Se nos hizo tarde, demasiado tarde. Su mamá incluso me corrió de la casa con la excusa de que ya no alcanzaría transporte.
Faltaban unos 20 minutos para la medianoche cuando salí apresurado. Para llegar a mi casa tenía que cruzar el Cerro del Elefante, una zona conocida por su forma peculiar y por las historias que se cuentan sobre ella. Me bajé del transporte sobre la carretera México-Puebla y comencé a caminar hacia la colonia donde vivía. Desde bebé he sido sensible a lo paranormal. Ver, escuchar, sentir presencias. Con los años aprendí a ignorarlo. Esa noche debí haber escuchado esa advertencia interior. Comencé a caminar rápido, como siempre. Nunca voy por la banqueta, siempre por la calle, por seguridad. Al principio se escuchaban los sonidos normales de la noche, camiones, autos lejanos, perros ladrando, pero conforme avanzaba, esos sonidos comenzaron a desaparecer, uno por uno, hasta que quedó el silencio. Un silencio tan profundo que podía escuchar mi respiración. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No era frío normal, era ese frío que quema, que te paraliza. De pronto, mis pasos se volvieron lentos, pesados, como si caminara dentro de un sueño. A lo lejos veía la pared de una primaria. Sabía que al llegar ahí tenía que doblar y estaría a salvo. Algo en mi mente me lo repetía una y otra vez. Solo llega ahí, solo llega ahí. Entonces lo sentí. No estaba solo. Había algo, alguien detrás de mí. Mi instinto gritaba, no mires atrás. Seguí caminando, pero la sensación empeoró. Ya no era uno, eran varios. Lo sentía acercarse. Y entonces comenzaron las risas. Risas burlonas, risas crueles. Luego las voces. Pobre idiota. Corre. Es nuestro. Los insultos eran constantes, pero lo peor no era lo que decían, sino quienes lo decían. No eran voces de adultos, eran voces de niños. Al final de cada frase, las palabras se distorsionaban, como si hicieran eco dentro de mi cabeza. El miedo era absoluto. Sentía que en cualquier momento algo me iba a jalar. No pude resistir. Giré la cabeza apenas un segundo. Detrás de mí venían aproximadamente 10 niños, de diferentes tamaños. Vestían ropa elegante, pero de distintas épocas. Algunos parecían de otra década, otros de otro tiempo. Corrían, sonreían, y entonces lo vi. Sus ojos. No tenían blanco, no tenían pupila, eran completamente negros, vacíos, sin alma. Sus sonrisas eran antinaturales, dientes demasiado blancos, demasiados, afilados. No eran dientes humanos, me recordaban la dentadura de un tiburón. Nunca en mi vida había corrido así. No recuerdo cómo llegué a casa. En un parpadeo estaba en mi cama. Mi mamá me preguntó si estaba bien. Yo no pude responder. Solo veía esas caras, esos ojos, y las últimas palabras que me gritaron mientras huía. Nunca te vas a librar de nosotros. Con el tiempo investigué. Descubrí que no soy el único. Personas de distintas partes del mundo han visto niños de ojos negros. Siempre aparecen de noche, siempre persiguen, siempre sonríen. Desde esa noche evito caminar solo tarde, porque sé algo. Ellos no olvidan, ellos esperan, y a veces todavía los siento detrás.